Josep María Álvarez, secretario general de UGT, buenos días. Buenos días. Bueno, no se llaman a Josep, Pepe. Hemos estado revisando cómo le han llamado en las últimas horas y cada uno como Pepín le llamaban en su tiempo por homogenizar. Josep María. Josep María, Pepe. La mayoría de la gente me llama Pepe. Pepe. Ahora, si me voy a mi pueblo, a Asturias, me llaman José. José. O sea que... ¿Qué hacemos? ¿Cómo estandarizamos esto? Pues Pepe está muy bien. Pepe, venga. Pepe Álvarez. Bueno, esta mañana lo cuenta en El País Anabel Díez, que la reunión que mantuvieron ayer con la dirección de la gestora del PSOE, pues el PSOE se comprometió a apoyarles en las movilizaciones contra la reforma laboral del gobierno. ¿Eso fue así? Bueno, se comprometió a apoyarnos y acompañarnos en las movilizaciones, pero yo creo que el dato relevante no es este. El dato relevante es que se ha comprometido a acompañarnos parlamentariamente, que me parece que es un tema que para nosotros tiene mucho más valor. La reunión básicamente tenía dos objetos. Por un lado, ver si podemos forzar al gobierno a que abra un periodo de negociación, que finalmente llegue a la conclusión de que en esta legislatura tendrá que negociar en el Parlamento, pero también tendrá que negociar con las fuerzas sociales. Y por otro lado, intentar que efectivamente el PSOE nos acompañe en este proceso de inicio de movilizaciones, que también, para que quede absolutamente claro, no es un problema de si el Gobierno lleva 100 días o no lleva 100 días. Es cuestión de que el Gobierno va a aprobar dos medidas en este mes de diciembre absolutamente trascendentales y que en la reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno no nos dieron ninguna esperanza ni tan solo de que las íbamos a poder negociar. Una de ellas es el salario mínimo, que sencillamente se nos pidió que cumpliéramos con el trámite legal, o lo que es lo mismo, que dijéramos qué es lo que proponíamos, y por otro lado, en relación con el aumento de las pensiones, que tampoco nos ha dicho qué es lo que iba a hacer. Por eso, este proceso de movilizaciones, si además tenemos en cuenta que no nos abrió ninguna expectativa de que podíamos negociar el resto de temas, pues ahí vienen las movilizaciones. Pues precisamente le iba a preguntar por eso, porque el jueves pasado se reunieron con el presidente Rajoy, con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. A la salida de la reunión parecían cordiales. Es verdad que no dijeron mucho. Estuvimos un buen rato escuchando, no dijeron prácticamente nada y luego supimos que el propio viernes anunciaba movilizaciones para el 15 y el 18 de diciembre. ¿A cambio de qué estarían dispuestos a levantar esas movilizaciones? ¿Qué tendría que ocurrir? Bueno, yo primero creo que son unas movilizaciones muy democráticas, muy de pedir a la ciudadanía que se implique en la vida pública, que no debería de ser a cambio de nada, porque yo creo que nadie debe sentirse molesto porque los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de que en el Parlamento hay una mayoría que ha votado unas políticas determinadas. Ahí están los programas de los partidos, ahí está la configuración parlamentaria y los votos que representan esos programas, y por tanto yo creo sinceramente que es más bien el recordar a los grupos parlamentarios y al propio Gobierno que esta legislatura nos la planteamos de otra manera. No se trata de resistir, se trata de repartir la riqueza que todos los indicadores ponen de manifiesto que se ha generado en nuestro país. Nosotros estamos en plena disposición de negociar desde hoy. Las movilizaciones no son un elemento que tenga que distorsionar la negociación, sino al contrario. Creo que si el Gobierno atiende la nueva situación en la que está, seguramente que tendría que ver que nosotros, los sindicatos, las patronales, en un proceso de negociación abierto, incluso podemos ayudarle a que la vida política en nuestro país pueda estar en mejores condiciones. No obstante, ustedes han descartado, porque yo le pregunto, que esas movilizaciones estén anticipando sea un aviso de cara a una huelga general, que era lo que por otra parte pedía Podemos. No, ni hemos anticipado ni hemos descartado. Las movilizaciones son en un momento, tienen unos objetivos. Una huelga general pues no tendría sentido con un gobierno que acaba de llegar y que tampoco nos ha dicho que no va a negociar nada. Queremos que ayuden a que el salario mínimo interprofesional
la subida que se haga tenga una relación con lo que sería una evolución natural del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Los pensionistas no pueden a principios del año que viene tener un aumento del 0,25 con una previsión de inflación del 1,3. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Yo me gusta ir consumiendo las etapas. Mucho tiempo tendremos por delante antes de llegar a una posición o a otra. Creo que los sindicatos tenemos que, sobre todo, situar que tenemos prisa en la medida en que tenemos prisa porque se solventen los problemas, pero nuestra prisa es una prisa social. Es una prisa de trabajo con la sociedad, no es una prisa política. Y las huelgas generales, pues conviene situar también de manera clara que quien las convoca son las organizaciones sindicales, porque somos los que tenemos la capacidad para hacerlo. Hay quien dice, precisamente por esto último que acaba de decir, hay quien dice, yo solamente hago de portavoz de una crítica de los últimos tiempos en los sindicatos, que esa prisa de la que usted habla es porque las movilizaciones, entre otros, que encabeza Podemos, les están comiendo la tostada a los sindicatos. Yo no tengo esa sensación, para nada. Y si las convocan y tienen éxito, pues va a revertir positivamente en nuestras demandas para entendernos. Por tanto, yo creo que la exclusividad en el momento que vivimos, mejor nos olvidamos todos. Hay que ir sumando, a veces planteamientos políticos, sindicales, que no siempre están de acuerdo. Los sindicatos yo creo que además tenemos que hacerlo con una cierta humildad, porque hemos tenido un desgaste muy importante en la sociedad, y yo no tengo ningún problema en pedirle a la gente, a los trabajadores y a los ciudadanos en general, que nos acompañen, porque de continuar mirándonos de lado no vamos a sacar nada. Ahora se trata de que nos demos una oportunidad, sabiendo que hay ciudadanos y ciudadanas que nos miran con una cierta desconfianza, y que yo, por lo menos desde la UGT, estoy dispuesto a trabajar para que recuperen esa confianza, porque recuperar esa confianza es lo mismo que recuperar derechos. Creo que si los sindicatos no recuperamos ese protagonismo, ese peso, va a ser muy difícil que podamos recuperar derechos para los trabajadores y para los ciudadanos en general. Una más sobre pensiones, abrimos ya la mesa. ¿A usted le gusta o no esa idea de garantizar vía impuestos las pensiones, las de viudedad y orfandad, las que más peligran? No, a mí me gusta vía impuestos garantizar las pensiones. Todas. Esta segregación de viudedad y orfandad tiene un objetivo que es tan claro y transparente que a mí me sonroja que haya gente que lo defiende y que diga que no. Es decir, ¿por qué las de orfandad y las de viudedad? Si son pensiones contributivas. En la medida en que un huérfano o un viudo o una viuda cobra en su pensión en función de la que tenía su cónyuge o su padre o su madre, nadie puede decir que no son pensiones contributivas. Son pensiones contributivas. Y son pensiones contributivas, están en el sistema, tienen el mismo recorrido que el resto de las pensiones, y no hay ninguna necesidad de cambiarles la situación que tienen. Y si la Seguridad Social necesita impuestos, vamos a pasar los impuestos. En el fondo, todo el mundo sabe que lo que se quiere es ir a un proceso de segregación para hacer pensiones de primera y pensiones de segunda. Y yo creo, sinceramente, que en nuestro país hoy las viudas, fundamentalmente viudos también, los huérfanos, que la pensión de orfandad en nuestro país es una miseria absoluta. Si tienes que llevar a un hijo a la universidad o tiene que ir a la escuela, francamente no da para nada. A mí me parece que no están para ir a un proceso de recortes. Y sería bueno que el que quiera hacer los recortes lo explique, que tenga la valentía política de ir y decirles a las viudas, a los huérfanos de nuestro país, pero sobre todo a las viudas y a los viudos, pues que van a bajar las pensiones, ¿no? Venga, abrimos la mesa. Pedro quiere formular una pregunta, una directa, clara y rápida. ¿Qué sí hay, Pedro? Muy bien. Tradicionalmente el UGT ha estado muy unido al Partido Socialista,
¿A quién le gustaría a usted que fuese el nuevo secretario general? Yo la verdad es que estoy muy unido a los afiliados de la UGT y los de la UGT eligen a sus dirigentes y los del PSOE eligen a sus dirigentes. Hoy en día no hay ni siquiera una gran relación de afiliados entre la UGT y el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene afiliados de todos los sindicatos. La UGT tiene y quiere tener más afiliados de todos los partidos y ya se lo solventarán con toda sinceridad. Antonio. Señor Álvarez, la verdad es que durante los últimos años se ha producido una espectacular afonía de los sindicatos. Prácticamente han desaparecido de la vida pública como actores. Yo creo que se les ha echado de menos. ¿A qué atribuye usted esta especie de hundimiento, como diría Natibel, desprestigio? ¿Por qué este desprestigio de los sindicatos de estos últimos años para acá? Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, los sindicatos en las empresas hemos estado y se nos ha visto. Y en las empresas los sindicatos hemos perdido muy poco peso. O sea, hemos perdido el peso derivado de la cantidad de empresas que han cerrado en nuestro país en los últimos años. Y hemos protagonizado la inmensa mayoría de los conflictos que se han planteado por cuestiones muy ligadas a la empresa. Fuera de la empresa, en la sociedad, a mí me parece que hay que reconocer que efectivamente hemos tenido un varapalo muy considerable. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en medio de este río de porquería que ha recorrido nuestro país, que tiene que ver con la corrupción. A mí personalmente, que no he estado dirigiendo ninguna organización que se haya visto en esos problemas, creo que de manera excesiva, que no ha habido una relación entre los problemas que ha tenido el sindicato desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos y lo que ha ido saliendo, pero en todo caso yo creo que tenemos que partir de esa base. Hoy la dirección de la UGT es una dirección que dirige un sindicato absolutamente libre de cargas, de hipotecas. Nosotros no nos debemos nada más que a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas, y eso nos ha costado hacer un proceso de reconversión interna fuertísima. Ayer discutíamos en nuestro Comité Confederal las cuentas del sindicato. 70% del coste del sindicato va a ser pagado por los afiliados. Y eso nos va a permitir, además, iniciar un proceso en el que yo quiero explicarle a la ciudadanía cuánto le cuesta a los afiliados de la UGT representar colectivamente a los trabajadores de nuestro país. Porque en España se explica poco que la legislación te obliga a negociar para todos. Sin embargo, a la hora de pagar los costes de los sindicatos, solo lo hacen los afiliados y las afiliadas. Y si yo voy al Pacto de Toledo, ayer Ignacio ha estado en el Pacto de Toledo, los costes de esa representación en la Comisión del Pacto de Toledo, que no solo son la presencia nuestra, que son los costes que te genera ir documentado, quien los tiene que soportar son los afiliados al sindicato. Y no es justo, porque los afiliados del sindicato van a tener la repercusión que el resto de los trabajadores o de los ciudadanos en relación con ese tema. Ese es el camino que desde la dirección de la UGT queremos hacer con tranquilidad, habiendo arreglado primero nuestras cuentas, no debiendo nada a nadie, pudiendo tomar nuestras propias decisiones de manera absolutamente autónoma, pero también explicando a la ciudadanía que en nuestro país o se toma alguna medida que ayude a que los trabajadores, porque necesitan al sindicato, se afilien al sindicato, o si mantenemos la legislación actual, los sindicatos tienen que tener recursos que provengan de la administración, que no son subvenciones graciosas, que son y representan justamente pagar aquel trabajo que hacemos desde las organizaciones sindicales y que es un trabajo de carácter general, lo que yo denomino un bien común para el conjunto de la sociedad. Manuel. Buenos días, señor Álvarez. Yo no entiendo muy bien el argumento que nos da de que las movilizaciones van al margen de la negociación que están entablando con el Gobierno, ¿no? Que no están orientadas, ha dicho usted, a distorsionar esa negociación. Yo creo que la lógica apunta precisamente a que se convocan y se reclama además el apoyo del Partido Socialista precisamente para condicionar o para presionar en esa negociación. Yo creo que forma parte del guión, claro. Pero en relación a la reforma laboral, que parece que es el motivo de la enorme discrepancia que hay, ustedes exigen una retirada absoluta de esa reforma laboral
y yo entendía al presidente del Gobierno en el debate de investidura que bueno, está dispuesto a negociar, pero que no se iba a desmontar la reforma laboral, ¿no? Yo le quería preguntar si UGT admite que algún aspecto de la reforma laboral es útil, les resulta a ustedes pragmática o debe permanecer. Es decir, ¿es negociable que no sea una drástica eliminación o erradicación de la reforma laboral lo que quede finalmente? ¿Eso es posible? Bueno, en realidad estamos en un momento en el que lo que hay encima de la mesa es estrategia. Es decir, si el Gobierno nos hubiera dicho, oiga, vamos a crear una comisión de trabajo para discutir los efectos de la reforma laboral y las posibles enmiendas a la reforma laboral. Nosotros hubiéramos ido a la comisión con todas las posibilidades abiertas. Ahora, si el presidente del Gobierno dice las reformas que han funcionado nos han de tocar, que es desde su perspectiva, desde la perspectiva nuestra, la reforma laboral no ha funcionado para nada. O sea, yo creo que nuestro país, sin reforma laboral, el crecimiento económico que ha tenido, la recuperación que ha tenido, lo hubiera tenido, el empleo que tendríamos sería de otras características, pero yo estoy dispuesto a aceptar que hay gente y seguramente que con argumentos tan sólidos como los míos o más, que piense lo contrario. Por tanto, lo que hay que hacer es sentarnos, ver cuáles son las propuestas que se ponen encima de la mesa y a partir de aquí, pues nosotros si queremos negociar, estamos dispuestos a negociar. Pero ¿por qué voy a decir yo que voy a renunciar a la derogación de las reformas laborales si el otro me está diciendo que todo lo que ha funcionado no se va a tocar y por tanto que no se va a tocar nada de la reforma laboral? ¿Por qué voy a empezar yo a desmontar esta capacidad de movilización que en parte viene como consecuencia de generar ilusión y esperanza a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, si la contraparte ni siquiera me plantea que está dispuesta a hablar de todos los temas en una mesa? Quiero decir que nosotros no hemos dicho que hay una línea roja no discutible. Hemos dicho, nosotros creemos que hay que restablecer el equilibrio para poder hacer una negociación equilibrada. Restablecer el equilibrio quiere decir que los empresarios no tengan todo este terreno que han ganado, que claro, como lo tienen todo, no quieren que haya una nueva reforma, y a partir de ahí vamos a hablar y vamos a negociar, porque nosotros en el 2010 no nos gustaba la legislación que había cuando hizo la primera reforma el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco nos gustaba la legislación que había, y es justamente en ese sentido, en el sentido que estamos en un tema más de estrategia que de líneas rojas. Bueno, yo le voy a repetir lo que he dicho al inicio del programa, porque lo he dicho sin estar usted presente, y ahora que está presente he dicho que durante el gobierno de mayoría absoluta del PP los sindicatos estaban perdidos. Yo le he atribuido un poco al desbordamiento de las mareas, pero celebro que hable usted con tanta claridad y que trate de la crisis de los sindicatos, que responsabilice en cierto modo a la corrupción y a su crisis interna más que a las mareas. Eso he entendido. Han dicho, no hemos perdido terreno en las empresas, pero sí en la calle. Bueno, supongo que son ambas cosas, pero celebro que sea usted tan claro. Bueno, es que a mí me han elegido, creo sinceramente, en el sindicato para que situemos con mucha humildad ante la sociedad que, aunque estemos convencidos de que lo hemos hecho bien, y hay gente del sindicato que está convencida que lo ha hecho bien, en realidad eso tiene poca importancia, porque la sociedad piensa otra cosa. Y por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que nos tenemos que ganar la confianza de una parte importante de los ciudadanos y de las ciudadanas y de los trabajadores y las trabajadoras, partiendo de una base muy sólida, que son nuestros delegados y delegadas en las empresas. Si los sindicatos solo hemos tenido una bajada de la afiliación como la que hemos tenido, es decir, la UGT pasar de 1 millón a 800.000 afiliados en términos, o sea, en números redondos para entenderlos, es fundamentalmente porque tenemos raíces en las empresas, porque nuestros delegados y delegadas
con toda sinceridad, son la mejor gente de este país. Es gente que se levanta cada mañana y que va a la empresa pensando que tiene que partirse el cobre para defender a su compañero en su puesto de trabajo por un tema de salud y seguridad, por un tema de discriminación. Entonces, esta gente puede publicarse lo que se quiera, pero ellos los conocen, saben que son gente decente. En todo caso, yo creo que eso ha tocado mucho más a la dirección del sindicato y a la sociedad. Y esta gente nuestra, estos compañeros, a veces seguramente que tienen alguna dificultad para defenderlos en la calle, cuando están en el bar, cuando están en la asociación en la que participan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, recuperar prestigio desde ese punto de vista. Yo tengo que decir que en la UGT me he encontrado también con algunas cosas ya avanzadas que tienen que ver con que el sindicato tenía que deshacerse de todos los programas en los que había trabajado con la administración, que nos habían dado seguramente posibilidades de dar servicio a los trabajadores, pero que en muchos casos, por cuestiones, en muchísimos casos, de gestión administrativa, nos han generado un conflicto que estamos en fase de superar. Y por eso, cuando convocamos la manifestación, quiero con mucha humildad pedirle a la gente que superemos esta situación de desconfianza, que nos demos un voto de confianza, porque ahora yo creo que esta es la legislatura de empezar a recuperar. Y empezar a recuperar solo lo haremos si hay unidad y fuerza. En formato hiperbreve, pero es que tengo algunas cosas que no quiero que no le pregunte por ella, porque seguro que hay mucha gente que se lo está preguntando. ¿Cuánto tienen que subir los salarios el año que viene? Así, sin marear la perdi. ¿Cuánto? ¿El 3%, el 1,5% que dicen los empresarios? Nosotros planteamos que suban entre el 1,8% y el 3%. ¿En función de qué? Del sector, de cómo se encuentre la empresa. También es la primera propuesta que hemos puesto encima de la mesa. Del 1,8 al 3%. Claro, porque los empresarios lo dicen 1,5%, ¿eh? Dicen hasta el 1,5%. Bueno, está la horquilla, y esa es la negociación. No, el hasta el 1,5% quiere decir que la horquilla es del 0 al 1,5%. Claro. Nosotros decimos del 1,8 al 3. Al 3. Más preguntas así en formato breve. ¿Ven o no ven este gobierno de esta legislatura un pelín más dialogante que el de la anterior, de la mayoría absoluta? Por supuesto que lo más dialogante. Vamos, es que será como la vida misma, pero además nosotros tenemos una estrategia para que todavía sea más dialogante. Por eso lo queremos apretar con los grupos parlamentarios. Otra más, ha salido en la mesa, pero quiero preguntarle directamente. ¿Por qué cree que en los últimos años han perdido afiliados los sindicatos? Pues, en primer lugar, por el crecimiento del desempleo. Eso es el 95% de la pérdida de afiliación. Y yo creo que por el desprestigio, seguramente, que hemos tenido también. Y ya le dejo tranquilo. ¿Cree que a los sindicatos, a lo largo de la crisis, porque esto es una acusación, un mantra que se ha escuchado mucho, les ha faltado flexibilidad? Bueno, no sé si flexibilidad. En todo caso, hemos perdido mucho tiempo mirándonos a nosotros mismos. Pues ahí lo dejamos. Qué rápida respuesta. Esto de batería de pregunta y respuesta. Vamos a intentarlo más veces. Pepe, José María Álvarez, secretario general de la UGT, gracias por venir a desayunar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros.